Verso 11 en adelante, donde quedamos el día de ayer. Hoy día no tuvimos programa por la mañana, por asuntos personales, pero es importante seguir eh, la línea, ¿cierto?, que estamos escudriñando para no detenernos, ¿cierto?, en el estudio de las Escrituras. ¿Amén? ¿Lo tiene? Bien, le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 18. Dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Está hablando, refiriéndose claramente al apóstol Pablo. Vamos a retomar un poco del verso 9, cuando Pablo llega a Corinto, a la ciudad de Corinto, ¿verdad? Es una ciudad, colonia griega, amén. Dice que entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, este es el verso 9, no temas, sino habla y no calles. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y ahí concluye, ¿cierto? El verso dice, se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole, ¿qué cosa? La palabra. ¿Ve cuán importante es que podamos aprender la palabra, hermanos amados, en estos tiempos difíciles? El Señor no le encomendó ninguna otra tarea a los discípulos, ninguna otra. Ni siquiera el tema de los cánticos, no. Los cánticos fueron agregados a la adoración, al culto, ¿verdad? En cuanto, por ejemplo, cuando Pablo dice que cuando reunís, hay salmos, esos eran los cánticos que se utilizaban en la antigüedad, en la primera iglesia, pero se le daba más auge a la enseñanza de la palabra de Dios, porque la palabra es importantísima para la vida de la iglesia, o sea, para su vida, porque usted es iglesia, si se ha convertido a Cristo, usted es iglesia. Entonces, si usted se fija, la necesidad que tenían los discípulos cada día era enseñar la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. Por la sencilla razón de que Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y si bien es cierto, es edificación para la iglesia, pero también provoca la conversión en aquellos que no conocen a Dios. Porque la palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Entonces se detuvo 1 año y 6 meses, o sea, aproximadamente 1 año y medio, ¿verdad? Y enseñabas, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Una vez más, los judíos eran en gran mayoría los perseguidores de la iglesia, por la sencilla razón de que, de acuerdo a lo que ellos entendían, esto se contraponía totalmente a la fe de ellos. Se contraponía totalmente. ¿Por qué? Porque los apóstoles hablaban de la gracia de Dios, sin embargo, ellos hablaban de la ley de Dios. Entonces, ellos pensaban que los apóstoles del Señor Jesucristo estaban invalidando la ley. Ciertamente no es así. El mismo Cristo dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley. No he venido para abrogar la ley, ni a los profetas, sino para cumplirla. Amén. El objetivo de Cristo era cumplirla. Porque ciertamente la ley para el hombre es inalcanzable. Por la naturaleza pecaminosa que el hombre tiene, es imposible que el hombre pueda cumplir la ley por sí solo. Necesitaría de una ayuda interior, escuche bien, para poder cumplir con la ley. Entonces Pablo se queda ahí, se levantan los judíos en contra de Pablo, dice, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿Ve? ¿Se fija, no? No interpretaban bien las enseñanzas de la gracia. No interpretaban bien lo que sencillamente era la gracia. ¿Qué es lo que es la gracia? Es un don inmerecido, es un regalo. Dios perdona al hombre, ¿verdad? Poniéndose él en el lugar del hombre para darle al hombre, hermanos amados, la liberación del pecado. Eso es sencillamente, por eso que Cristo cumple la ley por nosotros.
Y por eso que esto es por fe, no por obra, para que nadie se gloríe, como dice el apóstol Pablo. Entonces, los judíos que no entendían, porque tenían el entendimiento cerrado, no podían entender prácticamente, y valga la redundancia, la predicación del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas noticias. Dios bendiga a nuestra hermana Jessie Paulina Valladares y a mi hermana Janet Rosales. El Evangelio es la buena noticia, la buena nueva, que se viene proyectando, hermanos, desde el Antiguo Testamento y se cumple en el Nuevo. Dios hizo un plan. El que fue ofendido producto del pecado, él mismo determina el Evangelio y determina la forma como el hombre puede salvarse. ¿Quién la determina? Dios. Por eso que el Evangelio viene del cielo, no de los hombres. Dios bendiga a nuestra hermana Cecilia Cancino Rodríguez. El Evangelio viene del cielo. El Evangelio no lo inventaron los hombres. Ninguna profecía, dice la Escritura, fue traída por voluntad humana. Amén. Sino que los santos hombres de Dios siendo inspirados. Entonces, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y todos los que predicaron el Evangelio en este tiempo, no estaban haciendo invención, pero los judíos entendían de esta manera, diciendo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. O sea, una manera diferente a lo que tenía Israel, pues Israel le fue dada la ley y la ley dice, haz esto y vivirás. Ahora la pregunta es, ¿quién puede cumplir la ley? Ni yo ni usted podemos cumplir la ley humanamente. Es imposible. Necesitamos de una ayuda. Hoy día ciertamente nosotros, hermanos amados, obedecemos a Dios de buena voluntad. Amén. Pero es imposible que usted y yo humanamente podamos cumplir la ley. Hoy día tenemos la buena voluntad para obedecer, la que no teníamos antes. Amén. Entonces dice, y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Esto, hermanos amados, recordemos, tenemos que ponerlo en el tiempo. Israel estaba subyugado bajo el Imperio Romano. Israel tenía su propia ley, bajo el abrigo, ¿cierto?, del pueblo de Roma, que la idiosincrasia del pueblo de Roma siempre fue, hermanos, otorgarle la libertad de culto a los pueblos que ellos subyugaban bajo su bota. Amén. Entonces ellos, la ley ahí era Roma, no era Israel, porque ellos estaban como esclavos. Amén. Estaban cautivos de los romanos, por tanto, se les permitía muchas cosas. Entonces, por eso trajeron a Galión, a Pablo, para que Galión lo juzgara. Pero Galión no se quiso mezclar en esto porque eran cosas de la ley judía, de nombre, de cosas que él no entendía. Prácticamente él no entendía. Por tanto, le dijo, vedlo vosotros porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. ¿Amén? Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. No hacía absolutamente nada. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Dios le bendiga, hermano Jorge Candia, amén. Y llegó a Éfeso y les dejó allí, y entrado en la sinagoga, discutía con los judíos. Pablo ciertamente no perdía el tiempo cuando llegaba a los lugares donde él iba visitando. O sea, era un hombre totalmente entregado a la causa de Cristo, como debiéramos ser todos, totalmente entregados a la causa del Señor. Nosotros hoy día estamos un poco reposados en ese sentido. Hemos ido perdiendo esa vitalidad, ese fervor con el tiempo, y nos hemos ido preocupando más de las cosas terrenales
que de las espirituales. Amén. Y aquí vemos al apóstol Pablo como un ejemplo. Cierra la puerta. Lian, cierra la puerta, por favor. El apóstol Pablo, como decía, entregado a la predicación del Evangelio. Entonces, él llega a Éfeso, dejó allí a Priscila y Aquila y entró inmediatamente en una sinagoga. Pablo discutía con los judíos. Y discutió en el buen sentido de la palabra. Pablo no se agarraba a bofetadas con ellos, sino que discutía esto. Los judíos decían que por la ley ellos iban a ser salvos, mas Pablo les decía que no, porque la salvación la ideó el Señor Jesucristo, la llevó a cabo el Señor Jesucristo. Por tanto, no hay, como yo siempre digo, no hay mano humana ahí. No hay nada de hombre, sino la gloria sería para el hombre. Si yo me salvo por mi propia cuenta, como plantea, por ejemplo, la religión católica, que debemos hacer obras, entonces yo me podría gloriar delante del Señor que yo fui salvo por mis obras. No. La obra mayor que permite que usted y yo seamos salvos fue la obra hecha en la cruz, que fue el pago de su pecado y de mi pecado. Porque ni a usted ni a mí nos alcanza para cubrir la deuda inmensa que teníamos con el Señor. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Ideó un plan de salvación y lo llevó a cabo él mismo. El ofendido murió por los ofensores. Y en esto debemos dar gloria a Dios, hermanos amados. Por eso es importante entender esto. Y sabe, cuando usted y yo podemos entender esto, con mayor fuerza servimos al Señor. Con mayor voluntad servimos al Señor. ¿Por qué? Porque entendemos esto, hermanos amados, que nos dice que el Señor del cielo y de la tierra, siendo el Dios, no escatimó su vida preciosa para entregarla por su pecado y por mi pecado. Entonces esto nos anima, hermanos amados, como animó a los discípulos, a un fervor tremendo, a un fervor constante, a un fervor, hermanos, que nadie puede tener. ¿Se acuerda días atrás cuando leíamos por ahí por el capítulo 16, donde estos hombres decían, los que trastornan al mundo entero también llegaron aquí? Ciertamente nosotros debemos trastornar a la gente con la predicación del Evangelio, con la predicación, hermanos, de la obra de Cristo, la obra redentora, la que le permite a usted y a mí hoy día estar en pie con una esperanza tremenda de vida. Sí, con una esperanza tremenda de vida. Y esto, se lo vuelvo a decir, esto es lo que nos tiene que impulsar a servir a Dios en todo tiempo, a santificarnos día a día, a buscar a Dios en oración, a buscar en la palabra, a aprender más de la palabra de Dios, conocer a Dios a través de la Escritura. Pero parece que esto, como se desconoce, no provoca esto en el creyente hoy día, sino que el creyente se ha sentado en una religiosidad que es denunciada también por el mismo Señor en la revelación que le hace a Juan allá en la isla de Patmos. He aquí, estoy a la puerta y llamo. O sea, el Señor no debería estar en la puerta de su corazón, ni en la puerta de mi corazón, por mano, golpeando para entrar. Pablo dice que nosotros somos templo del Dios vivo, del Dios verdadero, templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué debería el Señor estar afuera? ¿Se fija? A ese estado llegó la iglesia. Has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Se apagó el fervor. Pasó un poco lo que pasó con los de Galacia. Fue introducida una idea de un tipo de salvación que, además de la fe, ellos debían circuncidarse y ellos adoptaron, ¿verdad?, la idea y se empezaron a circuncidar y empezaron a guardar los rituales, empezaron a guardar todas las cosas, ¿verdad?, que eran de la carne, pensando que era Cristo más los rituales. La circuncisión, Pablo dice que nada es permiso. La circuncisión, al igual que la incircuncisión, no tiene ningún valor. La circuncisión fue una señal que Dios
¿cierto?, le entregó a los judíos para identificarse como pueblo de él. Pero el bautismo en el nombre de Jesús a nosotros nos identifica como hijos. Esa es una diferencia, ojo. Esa es una gran diferencia. Ellos se identificaron como pueblo de él a través de la circuncisión. Pero nosotros a través del bautismo y nuestra fe, la fe de Jesucristo, somos adoptados como hijos. Somos adoptados como hijos. Llegó a Éfeso, dijo, les dejó allí, entrando a la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, más no accedió. El tiempo era corto, amén, para Pablo. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Habiendo arribado de Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando, ¿qué cosa? A todos los discípulos. Le fue y le dio una repasadita, para confirmar, en nuestra escritura dice, confirmando el ánimo también, cómo estaban de ánimo, amén. Si había un desánimo o si ya, como decía adelante, ya si había poco fervor. Pablo estaba preocupado de la iglesia porque esa es la misión que se le encomendó. El preocuparse, ¿cierto?, de esa tarea de expandir el evangelio más allá de las fronteras de Israel a nosotros los gentiles, que por misericordia Dios también nos tomó en cuenta. Por eso que en Juan 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es el evangelio que Pablo predicaba, que a través de la muerte de Cristo nosotros seríamos salvos. ¿A través de qué? A través de la muerte de Cristo. Nada más. Por eso que en Juan dice que el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya fue condenado. Muchos hermanos se escudan, por ejemplo, dicen, no, pues si Jesús no vino a condenar. Y claro, es cierto. Es cierto. Él dijo, yo no he venido a condenar. Son palabras textuales. Exactamente. Y se apropian de esa palabra entendiéndola malamente. Y siguiendo en el pecado, siguiendo en la maldad, dicen, no, si él, ni él vino a condenar. Es una mala interpretación. Cuando Cristo dice que él no viene a condenar, no está hablando en ese término de que él no puede condenar, porque si usted ve más adelante, dice el mismo Cristo, dice que todo el juicio el Padre se lo entregó en su mano y que él tiene potestad de dar vida y quitarla. Entonces se contradeciría a Cristo si en ese término dijera yo no he venido a condenar. Lo que Cristo dijo, que él no venía a condenar porque el mundo ya estaba condenado. ¿Necesitaría alguien ser condenado por otra persona si ya está condenado? Ya está, el mundo ya, cuando Cristo entró a un mundo que estaba condenado. ¿De dónde? Desde el huerto de él. Jesús le dijo a Adán, el día que comieras ciertamente morirás. El hombre estaba condenado. Después que peca, el hombre quedó bajo maldición, quedó bajo pecado. Por tanto, el hombre ya venía condenado. Toda criatura que entra a este mundo entra condenada. Por eso que es necesario el arrepentimiento y el bautismo. Una persona que se va sin arrepentirse, sin bautizarse, sin nacer de nuevo, esa persona no va a ser salvo. No se puede saltar, hermanos amados, las condiciones que el Señor colocó para la salvación, porque Él colocó esas condiciones. Una vez que Él se pone en un lugar suyo, ahora Él ordena. Por eso que Pablo le dijo a los griegos, que fue lo que leímos la semana pasada, Dios manda que los hombres se arrepientan. Las condiciones, como decimos nosotros aquí en Chile, las reglas del juego ahora las coloca Dios. Porque Él muere por la criatura. Entonces, hermanos, después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos.
Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba, escuche, diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este hombre sabía una parte del Evangelio. Le faltaba la puerta. Entrar ahí. Hablaba del Evangelio, hablaba, cierto, lo concerniente a Jesús, a la muerte, a la resurrección, con mucha elocuencia, pero no conocía el bautismo. Solamente conocía el bautismo de Juan. Y recuerde que el bautismo de Juan era para arrepentimiento, para que creyesen en el Cristo. El bautismo que Juan profesa en el agua no invoca nombre, no invoca ningún nombre, a diferencia del bautismo que ordenó Cristo, que sí invoca nombre, el nombre de Jesús. ¿Amén? Y si más de alguno me dirá, Mateo 28, 19, ahí está invocando un nombre, porque dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas estas cosas. Ahí está invocando un nombre. El nombre que fue revelado, luego, ¿cierto? Si usted va al mismo libro de Lucas, en el capítulo 24, Jesús le revela que en su nombre se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Ves? Comenzando ¿de dónde? De Jerusalén. Ahí en Lucas 24, del verso 40 en adelante, usted tiene la gran revelación donde Jesús le dice que ahí, en su nombre. También hay una versión que es la versión de la Biblia Kadosh, la versión hebrea, y dice, bauticen en mi nombre. O sea, ese texto de Mateo 28, 19, que dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en la Biblia Kadosh dice, bautícenlos en mi nombre. Amén. Pero nosotros sabemos, hermanos amados, que decanta ese texto Mateo 28, 19 en el nombre del Señor Jesucristo y que todos los bautismos habidos y por haber deben ser en el nombre de Jesucristo, porque en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados. Escuche bien, mire. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón. ¿De qué? De pecado. Y recibiréis. ¿Se fija? Ahí está. Ahí está el Evangelio. Ahí está el Evangelio. En el que en él cree no es condenado. Además, el que no cree ya fue condenado. Por eso que el hombre debe ceder primeramente al arrepentimiento. Jesús, Dios bendiga a Aníbal Araya. Entre el capítulo 4, 3 y 4 de Juan, Jesús se entrevista con dos personas, con dos personajes de esta tierra. Uno, un sacerdote, que podríamos decir era una eminencia, un hombre santo, un hombre dignatario, un hombre digno de imitar. Y por el otro extremo, con una mujer que tenía mala reputación, la cual había tenido 5 maridos, y el marido que ella tenía ahora no era su marido. O sea, estamos en los dos extremos, por decirlo así, de la sociedad humana. Lo más bajo, lo más ruin, y lo más alto, dije humanamente. Lo más alto de lo que considera los ojos del hombre. Una prostituta es considerada, ¿cierto?, lo más ruin, lo más bajo. Un sacerdote es considerado un hombre de respeto, un hombre de imitar, ¿verdad? Jesús habla con los dos y las dos conversaciones convergen, hermanos, en que Dios los hace meditar con respecto a su situación. Por ejemplo, a Nicodemo le dice que tenía que nacer de nuevo, lo cual no le dijo a la mujer. Ahora, no quiere decir que la mujer a los ojos del Señor era más justa que Nicodemo, ni que Nicodemo era más justo que la mujer. Ninguno de los dos. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Humberto Fuentes. Ninguno de los dos. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano René Eduardo Toros. Dios le bendiga. Ninguno de los dos. Por eso que el ser humano necesita arrepentirse. Y la única manera que el hombre puede arrepentirse es escuchando el Evangelio.
El Evangelio da a conocer la condición. Si usted va al libro de Romanos, en el capítulo 1, el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder y potencia de Dios para salvación al judío primeramente y luego al griego. Ese es el objetivo del Evangelio, que el hombre sea salvo. Amén. No hay otra manera que el hombre pueda salvarse. Y la palabra evangelio significa buena noticia. Y en el libro romano, en el capítulo 1, el apóstol Pablo, hermano, revela la maldad del hombre, que se habían corrompido en su mente, en su corazón, ¿verdad? Se echaban hombres con hombres, mujeres con mujeres. La corrupción era tremenda. El hombre era un hombre corrompido de los pies a la cabeza. No había por dónde encontrarle algo bueno al hombre, a la raza humana, si usted lo quiere decir así. A la raza humana no había por dónde encontrarle, hermanos amados, algo bueno. Y luego Pablo revela el Evangelio de Jesucristo para dar la salida al hombre y mostrarle la puerta, lo que Cristo hizo con Nicodemo, que si no nacía de nuevo no podía ver el reino de Dios, y que si no nacía de agua y de espíritu, era imposible que entrara. La religión, hermanos, no ayuda a entrar al reino. Al contrario, la religión confunde al hombre. ¿Sí? Pero la palabra de Dios le da claridad. La religión es el hombre tratando de alcanzar a Dios. La gracia o el evangelio de gracia es Dios alcanzando al hombre. Porque lo que hizo el Señor en su misericordia y en su bondad se disfrazó de humanidad para poder salvar a la criatura. Por eso le decía, cuando nosotros entendemos esto, cuando el pueblo de Dios entiende esto, ciertamente el servicio a Dios va a ser diferente. No vamos a posponer a Dios para mañana. Ni siquiera vamos a dejar la salvación para mañana. No, porque vamos a entender que nuestra alma necesita ser salva. Y usted me dirá, ¿salvo de qué? Salvo de la ira del Cordero. Porque aquel que vino como un cordero manso y humilde y que puso su vida en expiación, en rescate por la suya y por la mía, después va a cobrar la cuenta. ¿Pero a quiénes? A los incrédulos. Porque la Escritura dice que Dios no dará por inocente al culpable. Entonces, usted que no entiende todavía esto, usted que no se ha llegado a Dios, alléguese. Usted tiene un alma que salvar. Por eso el Evangelio es predicado. Por eso que aquí, hermanos amados, vemos a este hombre muy elocuente en cuanto a la Escritura, pero solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Y qué pasó? Escuche bien, porque algunos dicen, no, es que yo creo de esta manera, yo creo que yo tengo mi religión, pero vea si su religión está de acuerdo a la Escritura. Ahora, el Mao Zedong va a decir, bueno, ¿y quién escribió la Biblia? En primer lugar, quiero decirle que esta escritura la tienen todas las religiones. Es la misma escritura. Por tanto, los que no han entendido es porque no son de Dios. Entonces dice, y comenzando a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Ve? Lo corrigieron. Le expusieron la palabra, le expusieron el camino a este hombre que estaba de buen ánimo, tenía un buen sentir de llevar a cabo, ¿cierto?, la misión de proclamar a Jesucristo, pero le faltaba algo. Le faltaba el bautismo. No estaba perdonado todavía. El ánimo estaba, el deseo estaba, pero no estaba perdonado. Entonces Priscila y Aquila le expusieron más exactamente el camino, y queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué demostraba él, hermanos amados? ¿Y qué han demostrado los apóstoles? Porque si usted se fija, los apóstoles cuando predicaron el Evangelio siempre citaron el Antiguo Testamento, la Escritura que le llama acá. O sea, confirmaban la obra de Cristo, confirmaba, por ejemplo, lo que decía Isaías, lo que dijo Ezequiel,
lo que dijo Jeremías, lo que dijeron los profetas a través de la Escritura, lo que dijeron los salmos. Entonces, ellos mostraban la Escritura antigua, demostrando que Jesús era el Cristo, que ese era el Mesías. Los judíos estaban muy confundidos, porque ellos esperaban un libertador. Lamentablemente, los guías que tenían en ese tiempo, y por eso que el Señor les dice guías ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos van al precipicio. ¿Por qué los tilda de guías ciegos? Porque ellos no alcanzaban a vislumbrar, hermanos, ni comparar lo que Jesús hacía con la Escritura. Lo que a ellos les entró un celo carnal, una envidia, porque mucha gente, mucho pueblo iba detrás de Jesús por las enseñanzas, otros por las sanidades, por diferentes cosas. Jesús no se fiaba, dice, de los hombres porque él conocía a todos los hombres. Jesús los dejaba venir y le daba a conocer, hermanos amados, su condición para que el hombre se arrepintiera. Pero con todas las señales que Jesús hizo. Bueno, de hecho, volvemos al anciano, ¿cierto? A Nicodemo, a este sacerdote que fue de noche. Él le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Dice, sabemos. O sea, era más de uno, del Sanedrín. Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Entonces, hermanos amados, muchos reconocieron a Jesús como el Mesías. Ahora, la confusión que había con respecto a Jesús es porque Jesús era, hermanos amados, nació en Belén. Pero recuerde que cuando vino la persecución para la matanza de los niños, a través de Herodes, que determinó un edicto, ¿cierto?, de muerte, este rey malvado, ¿cierto? José toma al niño y a María y huyen a Egipto, ¿verdad? Vino el tiempo en que Herodes muere y y José, avisado por un ángel, le dice que vuelva a Israel, ¿cierto? Porque ya los que procuraban matar al niño habían muerto. Y José, con mucho miedo, no volvió a Belén, sino que llegó a otra región llamada Nazaret. Por eso que a Jesús se le llama Jesús de Nazaret. Y cuando ellos indagaron la procedencia de dónde había nacido el Cristo, ellos se enteraron malamente que Jesús había nacido en Nazaret. Porque Jesús se crió en Nazaret. Nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Entonces ahí esa pieza, por decirlo así, esa pieza le faltaba. Porque en cuanto a las señales, por eso que los evangelistas relatan los milagros, las señales del Señor, porque en cuanto a señales, Jesús sí era el Cristo. Él era el Mesías, indiscutiblemente. Jesús, a través de los escritores del Evangelio, ya sea Marcos, Lucas, Juan, Mateo, por ejemplo, Jesús hace la sanidad de Bartimeo y de otro ciego del capítulo 9 de Juan. Hay dos sanidades diferentes aquí, aparte del otro, ¿cierto?, que le metió los dedos en la nariz, en la oreja, ¿verdad? Y le dijo, frata, pronuncia una palabra media rara, y es sanado, ¿cierto? Hay otro que le dijo, ¿qué ves? Veo los hombres como árboles. Las dos sanidades que hace con otro ciego, está la del capítulo 9 y la de Bartimeo, que al parecer había perdido la vista. Dios bendiga a Cecilia Vergara. Al parecer había perdido la vista. Entonces, la solicitud de Bartimeo era que recobre la vista. Y Jesús le dice, ve. Pero la del capítulo 9 de Juan, la sanidad de aquel ciego, es claro el escritor cuando dice que era ciego de nacimiento. Nosotros para leer la escritura, hermanos amados, debemos poner énfasis a lo que se escribe. Porque nada de lo que está escrito es al azar. Nada de lo que está escrito se escribió por escribir.
tiene sentido. En Dios las cosas sí tienen sentido. En Dios las cosas sí tienen razón. Y por eso es que la iglesia debe nutrirse con este poder que es la palabra poderosa de Dios, para, hermanos, seguir adelante. ¿Mm? Esa es la importancia. Por eso le decía, Dios bendiga a Christer Home. Dios le bendiga, amigo mío. La importancia de escudriñar, por hermano. Este ciego del capítulo 9 de Juan, que usted lo puede leer después tranquilamente, este era un ciego de nacimiento. Era un ciego de nacimiento. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? El hombre no veía, no traía los ojos. Entonces, esta sanidad causa un revuelo tremendo, porque de la forma que Jesús hace esta sanidad, el relato es más o menos así. Cuando pasaron por el templo, vieron a este ciego, los discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres para que haya nacido ciego? Y Jesús les dice, no es que haya pecado él ni sus padres, es necesario para que la gloria de Dios sea vista. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Manda a buscar al ciego, escupe en tierra, hizo lodo y untó los ojos y lo mandó al estanque Siloé, que significa enviado. ¿Mm? Entonces, esto, cuando el hombre vuelve viendo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el Señor no le colocó la mano en la cabeza y le dijo, ve? Ahora, recordemos que dice la Escritura que era ciego de nacimiento. Lo que Jesús hizo es terminar al hombre aquí en la tierra. O sea, lo terminó de hacer aquí en la tierra. El hombre venía sin ojos. Y por eso que hace lodo, porque el hombre viene del barro. Fue hecho barro. Entonces ellos entendieron eso. Y por eso causa revuelo. El hombre ciego tenía 40 años. Tenía 40 años. Entonces, para ellos, hermanos amados, era una señal que no podían negar. No podían negar. Entonces, nadie podía hacer esas señales. Nadie. ¿Mm? Y Jesús hace esa señal mostrando ¿qué cosa? Que Él es Dios. La otra señal, su amigo Lázaro. Su amigo Lázaro. Llevaba más de 4 días en el sepulcro. Más de 4 días. ¿Ah? Y Jesús lo resucitó. Aquí hay estas cosas, y con esto ya vamos concluyendo, hermanos amados. Jesús dejó pasar 3 días antes de ir, o sea, porque a Jesús se le solicitó su presencia para sanar a Lázaro, no para resucitarlo. Ojo, la hermana llamaron a Jesús diciéndole, el que tú amas está enfermo. ¿Qué es lo que quería la hermana? Que no muriese. En cambio, Jesús se quedó 3 días más. Llegó ya cuando hacía ya 4 días que estaba en el sepulcro. Pero Jesús iba a mostrar una vez más que Él era el Mesías. Y aquí tenemos tres resurrecciones, por ejemplo, que aparecen en los escritos bíblicos. La resurrección de la hija de Jairo, que había muerto recién. La resurrección del hijo de la viuda de Naín, que yo supongo había muerto un día antes, no sé cuánto tiempo se velaban. Y la resurrección de Lázaro, que ya estaba en el sepulcro. Hacía 4 días. La otra resurrección no causó mucho malestar en los fariseos, porque esas dos tipos de resurrecciones se podían haber refutado. No, se hizo la muerta o se hizo el muerto ya. Pero la de Lázaro fue contundente, esa fue una señal contundente. Entonces ellos no podían negar ni la señal del ciego ni la de Lázaro. Entonces todas esas señales mostraban que Él era el Mesías. Ahora, Jesús nace en Belén, y como le expliqué antes, se traslada después de venirse a Egipto, lo traslada a José y se cría en Nazaret. Por eso que el escritor Lucas, usted ponga mucha atención a lo que escribe Lucas. Lucas fue como un reportero. Ahora, de los 4 que relatan el Evangelio de la vida de Cristo, Mateo y Juan son los que estuvieron con el Señor. Lucas y Marcos no estuvieron con Cristo. Lucas lo que hace es un relato, es una investigación.
con respecto a Cristo. Y eso él lo escribe y lo empieza, hermanos amados, a relatar. Bien, hasta aquí, hermanos amados, llegamos con este capítulo 18 de el libro de Hechos de los Apóstoles. Le invitamos a escudriñar mañana, 5:30 de la mañana, le invitamos a nuestro programa Conversando la Escritura. Volvemos al horario normal. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes.